Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Hugo Tobar, un gusto estar aquí. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Argos de la carrera de Criminalística modalidad en línea. La asignatura de la que les voy a hablar es Inspección del lugar de los hechos 1. Bien, veamos en este corto tiempo, vamos a detallar lo que tiene que ver con los fenómenos cadavéricos. Bueno, ¿no? Los fenómenos cadavéricos son cambios o alteraciones o modificaciones que sufre el cadáver a partir del momento en el que se extingue la vida. Esto conlleva un sinnúmero de procesos químicos, bioquímicos, factores ambientales, que se aprovechan de una u otra manera al momento de que el cuerpo es indefenso. Obviamente la persona está muerta y surgen algunos fenómenos, por llamarlos así, en los que el cuerpo va a tener varios cambios. Dentro de estos fenómenos cadavéricos, nosotros podemos encontrar los fenómenos cadavéricos tempranos y los fenómenos cadavéricos tardíos, ¿no? Se dividen en dos, tempranos y tardíos. Vamos a poner la imagen de aquí abajo, donde estoy señalando con el mouse, estos serían los fenómenos cadavéricos tempranos, y acá arriba son los tardíos, que en el último de los casos corresponden a la momificación, que viene a ser una especie de fenómeno de conservación, pero también puede darse que sea tardío porque en algunos casos sucede de manera natural. ¿Está grabando? Sí. Bueno, dentro de los fenómenos cadavéricos tempranos tenemos lo que es el enfriamiento cadavérico, la deshidratación cadavérica, lividez cadavérica, rigidez cadavérica y espasmo cadavérico. Estos son los fenómenos cadavéricos tempranos que suceden después de que se extingue la vida en un cuerpo. Los fenómenos cadavéricos tardíos tenemos la putrefacción cadavérica, la antropofagia cadavérica y la momificación, que es la momificación como un subgrupo dentro de los fenómenos tardíos. Bueno, más adelante lo voy a explicar. Fenómenos cadavéricos tempranos. El enfriamiento cadavérico se debe al cese de la actividad metabólica, pues no está un cuerpo sin vida. Al momento de que se encuentra sin vida, pierde calor hasta igualar la temperatura del ambiente, pero esto no siempre es así, depende la situación en la que esté. Pues no, si es un lugar cerrado, el fenómeno del enfriamiento va a demorar, porque obviamente estamos a temperaturas cerradas, ¿no? Bueno, también dice que la curva de dispersión térmica viene caracterizada por un primer periodo de 3 a 4 horas en que la temperatura corporal disminuye en no más de medio grado la hora. ¿Qué pasa con el enfriamiento cadavérico? ¿No? Nosotros alguna vez hemos escuchado el decir que dice, cuando está alguien durmiendo y le tocamos los pies o la mano y dice, oye, este parece que está muerto. Pues no. ¿Por qué? Porque el enfriamiento cadavérico, la primera característica, por decir lo primero que se enfría, son las palmas de la mano, los pies, las caras, y ya un poquito más después ya se enfrían los que son cuellos, axilas, ciertas partes del cuerpo que están un poquito más escondidas. Pues no. Esto también depende de la causa de la muerte. Si es que murió, no sé, por asfixia en un incendio, obviamente lo vamos a encontrar a altas temperaturas, no va a variar, depende de la forma en la que la persona haya muerto. La deshidratación cadavérica. Bueno, la deshidratación no es otra cosa que la pérdida de líquido después de que una persona ha perdido la vida. Las condiciones del tipo ambiental, como la elevada temperatura, puede ser que está haciendo sol, hay una fuerte ventilación, y esto da a que la evaporación surja de manera más rápida. Los líquidos corporales de cadáver obviamente se evaporan. Se presenta, dicen que a partir de la octava hora post-mortem, pues alrededor de 10 a 15 gramos por kilogramo de peso corporal al día, ¿no? Como les digo, depende de la temperatura ambiental. Si está en una cisterna, una persona, un cadáver, obviamente no va a suceder esto. Pero si está una persona expuesta a la intemperie, donde pueda tener rayos del sol, donde exista ventilación frecuente, obviamente va a ser más rápido. Las lividiezas cadavéricas, nosotros podemos observar la imagen, esas son las llamadas lividiezas cadavéricas. Son manchas de color variable, pueden ser rosadas, pueden ser medias marrones, violeta, que van a depender de la causa de la muerte, ¿no? Aparecen por efecto de la gravedad de la sangre en los sitios descritos como la foto punta, ¿no? Si nos podemos dar cuenta, mire cómo está la persona de cúbito supino, hace una primera aparición en la zona posterior del cuello,
podemos observar aquí, la zona posterior del cuello, ya se encuentra la parte de la piel toda manchada. Dice que estas manchas aparecen a los 20 o 45 minutos después de la muerte. Esto es un proceso que va de acuerdo, o sea, es como resultado de la hemodiálisis intravascular de la hemoglobina que difunde tiñendo ciertas partes de los tejidos, ¿no? Hablando de las evidencias, se presentan casos en los que uno puede presionar con el pulgar, donde está la lividez. Entonces, si es que desaparece, nosotros podemos decir o suponer, como criminalística, que tiene un rango más o menos de 8 a 12 horas de que la persona ha perdido la vida. Si tocamos y presionamos, por ejemplo, aquí en el cuello, donde está la lividez, y no sucede nada, no se desaparece la lividez, puede ser que ya tenga más de 12 horas de muerto eh, la persona. No. Bueno, el espasmo cadavérico se trata de una rigidez especial, es de carácter vital, aparece en el momento de la muerte fijando la posición del cadáver. Puede ser general o parcial, puede ser segmentario de la fisionomía o de la actitud de la persona. Se presenta de forma usual en muertes violentas, puede ser sicariato, puede ser, bueno, no solamente muertes violentas, pero es en mayor forma en la muerte violenta. También dice que intensa emoción tiene que haber para que una persona, por ejemplo, lo que vemos aquí en la imagen, si podemos observar, pueden observar la pantalla, nosotros vemos una persona que está casi como que en la posición que estaba manejando, atrás está un volante. Esta persona tiene un impacto, entonces hace que el cadáver se lleve ese espasmo, bueno, por decirlo así. Eh, nosotros también podemos verlo en los sicariatos, cuando una persona sabe que lo van a matar o está de frente, quiere hacer una reacción, se queda así como la palabra lo dice, pues un espasmo, ¿no? Esto tiene que ver con el sistema nervioso. Nos dicen que puede ser, la persona obviamente sabe que va a morir y obviamente el sistema nervioso como que reacciona o al momento de reaccionar y como fue lo último que alcanzó a ver, obviamente ya se queda ahí. Es muy poco, o sea, como le digo, solamente es usual verlos en las muertes violentas o cuando una persona también muchas veces se suicida. Hemos visto fotografías en que cogen el arma y se quedan así como que el brazo se les queda congelado. Esto es un espasmo. Que a diferencia de la rigidez, el espasmo, o sea, la rigidez se presenta en todos los cadáveres después de un tiempo. Obviamente después de un determinado tiempo la rigidez se presenta, mientras que el espasmo se presenta en algunos cadáveres como puede ser una muerte violenta, como está aquí la imagen que es una persona que ha sufrido un accidente y eso fue lo último que alcanzó a ver y su sistema nervioso fue lo que alcanzó a esa posición. Puede ser como un mecanismo de defensa, podríamos decirlo. No es un tema más profundo que tendríamos que analizar, que ya tiene que ver con la medicina legal. La rigidez cadavérica, aquí están justamente hablando, son dos cosas diferentes, los espasmos y la rigidez cadavérica. Se define como el estado de dureza, de retracción y de tiesura que sobreviene en los músculos después de la muerte. Esto de aquí tiene que ver, hacer una aclaración. Cuando un bebé muere, niño de 2, 3 años, se vuelven más rígidos, más rápido. En cambio, cuando muere un deportista, por decirlo así, es un poco más lento, porque depende de la masa muscular y depende de la física, del físico de la persona. Bueno, dice que la rigidez cadavérica empieza cuando la concentración del adenosín trifosfato, las siglas ATP, desciende en un 85%, ocasionando que la toxina y misiocina se unan incontrolablemente. O sea, los músculos, las fibras, se quedan estirados, obviamente se quedan tipo esqueléticos. Se presenta en algunos, pues no, en algunos cadáveres, pues no. Bueno, aquí tenemos ya lo que es los fenómenos cadavéricos tardíos, como les iniciamos la pantalla. Nosotros hablamos de los tempranos y los tardíos. En los tardíos tenemos a la putrefacción cadavérica. Consiste en un proceso de fermentación pútrida de origen bacteriano. Las bacterias provienen del exterior. Sí, si bien es cierto, imaginémonos que encontramos un cadáver abandonado y lo vemos que están llenos de gusanos, porque a lo mejor las moscas pusieron y desecharon sus huevecillos
y comenzaron a comerse eh, el material de descomposición que tiene el cuerpo que está tirado en el piso. Pero hay bacterias que tenemos dentro de nuestro organismo que son las que se encargan de iniciar el proceso invadiendo los órganos. Comienzan a comerse los órganos que tenemos por dentro y esto es el proceso de putrefacción cadavérica. Obviamente no tenemos mecanismo de defensa porque ha perdido la vida, hablando del cadáver, ¿no? Bueno, la descomposición de la materia orgánica del cadáver por acción de las bacterias. Estas bacterias por lo general provienen de los intestinos. Después de la muerte se propagan por la sangre y esto explica que las livideces, o sea, tiene relación, las livideces y otros lugares donde hubo más sangre luego hayan putrefacción. Siempre se va a pudrir donde hay livideces o en la mayor de los casos. Se va se va a pudrir en esas partes. Antropofagia cadavérica. Vamos a hablar de la antropofagia cadavérica. Es un proceso de autodestrucción celular. Primero, ¿qué es antropofagia? La antropofagia por lo general la vemos en los animales. Cuando se muere en el campo, digamos que se murió, que hablamos de, por decir, un ternero, y el dueño no se dio cuenta, se perdió, se fue una abeja. Y en el campo, en el reino animal, nosotros vemos que otros animales se comen los animales muertos. En este caso, la antropofagia cadavérica es un proceso de autodestrucción celular que conduce a la degradación del tejido de un órgano. Son cambios internos que el cuerpo humano sufre después de la muerte. Como está acá, ¿no? Bueno, putrefacción cadavérica, antropofagia. Al momento de producirse la muerte, inicia la aparición de la flora y fauna cadavérica, que es lo que yo le decía acá. Nosotros tenemos, aquí como podemos ver, los gusanos, no puede ser externo de las moscas que desechan sus huevos en el cadáver, y obviamente comienza a comerse y pudre, se está pudriendo pues, el cadáver, pero tenemos bacterias dentro de nuestro cuerpo, tenemos organismos vivos que aún estando muertos, ya obviamente comienza la acción por dentro, ¿no? La fauna, bueno, podríamos decir, son bacterias las que tenemos dentro, eh, son los primeros que actúan en el cuerpo cuando está en la intemperie y actúan devorándolo. Por eso es que nosotros podemos ver aquí que está una persona con gusano. Es como cuando una persona muere y uno por algún motivo va al cementerio, lo desentierra y nos podemos dar cuenta, oye, pero ¿de dónde salió tanto gusano? ¿Qué pasó? ¿Quién se lo comió? Obviamente son organismos, son bacterias, por decirlo así de esta manera, seres vivos que se encargan de comerse la descomposición cadavérica. Pues no. Similar al reino animal. En el reino animal son otros animales los que se los comen y obviamente acá en el ser humano, los animales, las bacterias que tenemos por dentro, se encargan de devorándose pues, el cuerpo. Momificación. Consiste en la desecación del cadáver al evaporarse el agua de los tejidos. La momificación, bueno, hacemos momificación, yo veo las pirámides de Egipto. No, esa es una modificación, es una técnica la que hacen en Egipto. Cuando hablamos de fenómenos cadavéricos tardíos, que es un subgrupo, porque sería un fenómeno cadavérico de conservación, pero la modificación también puede ser un fenómeno cadavérico tardío. ¿Por qué? Porque imaginemos que encontramos un cuerpo en un sótano con ventilación. Al menos en Guayaquil sí tenemos este tipo de clima que es como azufrado, salínico. Es más fácil que un cuerpo pueda llegar a la momificación. El tiempo de producción aproximado es de 6 meses a un año, según sea el caso, ¿no? Dependiendo del ambiente en que se encuentre. Pues tiene que ser lugar seco, ventilado, árido, lugares azufrosos, lugares salínicos, para alcanzar el nivel de momificación y que esté casi que en buenas condiciones, en estado óptimo. Las condiciones óptimas para que estos fenómenos ocurran son los descritos. Por lo general, se puede decir que son en lugares que estén secos. Bueno, como dato adicional, aquí ya vamos terminando, dentro de los fenómenos cadavéricos tempranos, el enfriamiento cadavérico ocasionado por el cese de la actividad metabólica, es decir, que la persona ha perdido la vida, podríamos decirlo que influyen demasiados factores. La causa de la muerte, la enfermedad, si tiene obesidad, si son factores externos como la ropa, el clima, la distribución del aire, la zona. Es lo que yo le dije cuando se da lo que es el enfriamiento cadavérico. No tiene que depender de la temperatura. Una persona que se murió en un incendio, cuando nosotros vamos a llegar, no va a demorar, no va a estar a la temperatura del ambiente.
una persona que está sumergida en una cisterna, por ejemplo, va a tener otro tipo de temperatura, pero sin embargo, hay una regla de Geister que, que nos ayuda a nosotros a determinar la data muerta. Para detectar la temperatura corporal se utiliza por vía rectal identificando las horas de muerto. Es un cálculo mediante la fórmula Gleister con una temperatura recta normal promedio, esto es fijo, 37 grados, que es la temperatura, menos la temperatura del cadáver que oscila más o menos dependiendo, porque la temperatura tiene que metérsela por el recto para ver cuánto es la temperatura del cadáver al momento que lo encontraste, ¿no? Y obviamente se la va a dividir entre una constante. Siempre va a ser un valor fijo que es de 1.50 y el resultado de esto nos va a dar la data de la muerte. Esto para los fenómenos cadavéricos, más que todo los tempranos, porque cuando es la modificación, es como yo les decía al principio, que es como un subgrupo, no podemos determinar a ciencia cierta qué lo mató, cuáles fueron, porque ya está prácticamente modificado y obviamente dice que son de 6 a 12 meses para la modificación, pero ese es un análisis más específico para poder determinar la data muerte en un cadáver momificado. Bueno, eso es todo lo que le puedo decir. Les quedo muy agradecido por haber escuchado esta clase.